¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Yo espero que vaya muy bien por ahí. Me diréis, pues no, las cosas no están muy bien precisamente. Sí, lo sé, lo estamos padeciendo todos, lo estamos sufriendo todos y desgraciadamente estos son tiempos en los que dan ganas de hablar de cualquier cosa menos del mundo del automóvil, ¿verdad? Pero el mundo no se detiene y en parte es bueno que no se detenga para que la máquina siga girando, aunque sea a unos precios locos. Y de eso vamos a hablar en este vídeo. Desde que arrancó el año hemos visto un aumento del precio de los combustibles impresionantes, que prácticamente no tiene precedentes, salvo allá en el 73 cuando hubo la famosa crisis del petróleo. En el caso del gasoil, hasta 30 céntimos de aumento en determinadas provincias de este país del que os hablo prácticamente en poco menos de 3 meses. Hace unos días nuestro querido presidente decía una cosa que es ciertamente escandalosa. Venía a atribuir todo el aumento espectacular de los costes de la energía a Putin y su guerra en Ucrania. Y esto ciertamente es falso, esto no es así. Esto viene de atrás y lo de Putin ha sido un agravante, ha sido un añadido a una situación que ya estaba muy peliaguda y vosotros recordaréis, venimos desde el otoño del año pasado, desde pasado el verano, en una escalada constante de precios que lo que ha hecho es estallar con el asunto del conflicto bélico. Así que en este vídeo te voy a contar exactamente cuáles son los factores que hacen que el precio del combustible esté tan caro y por qué esto puede que se alivie, pero si no se toman medidas radicales de las que vamos a hablar, es posible que esté con nosotros bastante tiempo, incluso como mínimo hasta final de año. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, yo creo que nunca en la vida habíamos compartido por el WhatsApp, por el Telegram o por donde sea que te comuniques tantas fotos el famoso asunto de las gasolineras y llegar a los 2 euros, ver el 2 en la lista de precios de cualquier estación de servicio verdaderamente asusta. Si recordáis, en este canal, en un vídeo de hace un mes, pronosticábamos que la gasolina iba a llegar a 2 euros si finalmente estallaba una guerra en Ucrania. Mira. Y ojo, pendientes de lo que puede pasar entre Ucrania, Rusia, la OTAN y Europa, imaginad que hay una guerra, eso en este contexto en el que estamos ahora haría que el precio del crudo todavía se disparara más y ojo porque podemos acabar viendo en 2022, crucemos los dedos que no haya ningún conflicto bélico, unos precios del combustible como no hemos visto nunca antes en la historia en España. Bueno, pues desgraciadamente, de nuevo, las previsiones se han cumplido y efectivamente hemos llegado a ese escenario. Ese escenario hemos llegado propulsados por la guerra, pero como os estoy diciendo, venimos de muy atrás en este asunto y es que hay una total descompensación en el mercado petrolífero entre la demanda que hay a nivel mundial según las economías se van recuperando de la pandemia y por contra cuánto petróleo hay disponible en el mercado y cuánto se está distribuyendo. La ley de la oferta y de la demanda. Tenéis que saber que el petróleo, en el caso del Brent, como sabéis, llegó a prácticamente a estar en cero. En determinados momentos no se sabía ya dónde meter el petróleo, hasta los barcos estaban todos llenos los que había disponibles en el mundo, porque sobraba petróleo por todas partes y hemos pasado de eso a una situación en la que, según cuenta la patronal de las gasolinas, tened en cuenta que los gasolineros, los que nos surten con las mangueras en sus comercios, están flipando tanto como nosotros. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo oscilaciones del precio del petróleo en un solo día, en un único día, de hasta $30 en 24 horas. $30, que era lo que hace 4 días, entre comillas, costaba un barril entero, es lo que puede variar el precio del combustible en una sola jornada. Y eso hace que hacer una compra de petróleo, teniendo en cuenta que el precio de referencia del barril más o menos es 1/3 de lo que tiene que pagar un gasolinero, pues tiene una incidencia y una importancia muy grande en el precio de la gasolina. Hasta tal punto que decían públicamente, estaban declarando que algunos gasolineros tenían que anular los pedidos que habían hecho 2 horas antes porque iban a perder un montón de dinero. Y esta es una situación con fluctuaciones del combustible tan locas que es exactamente igual que lo que pasó con el asunto del gas, vídeo que publiqué también hace un poco de tiempo en el que el gas de repente estaba costando más del doble con todo el quebradero de cabeza para usuarios de coches y especialmente para profesionales como taxistas y transportistas. Imaginad lo que es pagar el gas a 0,90 y que de repente esté a más de 2 euros por kilo. Bien, pues esta situación es lo que está pasando igualmente con los combustibles, hasta el punto que hemos visto situaciones absurdas en las que el gasoil ha superado en el precio a la gasolina. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues está pasando una cosa muy importante al margen de lo que son las oscilaciones, como digo, entre la oferta y la demanda, a lo que voy a volver al final de este vídeo. Quédate porque es muy interesante. ¿Cómo es posible que el gasoil cueste más que la gasolina? En algunos países europeos cuesta lo mismo prácticamente, en la mayoría, aquí somos una pequeña isla,
porque los impuestos están igualados. El impuesto para el gasoil es el mismo que el de la gasolina. En España no. En España el gasoil siempre ha tenido una protección específica que ha hecho que tenga un precio más bajo, además de que podríamos entrar también en asuntos técnicos sobre cuál cuesta refinar más, cuál cuesta refinar menos. Pero en definitiva, aquí siempre el gasoil ha estado más barato, y que esté más caro de que la gasolina cuando normalmente está a 10 céntimos más barato o así, es algo muy loco. Bueno, hay varios factores. El primero, el más importante, es el hecho de que en invierno esa diferencia es menor porque la demanda del gasoil es muy superior. ¿Por qué? Pues por todo el asunto de cuánto gasoil se utiliza para las calderas de la calefacción. Hay mucho consumo de gasoil en el invierno respecto al verano y por lo tanto tiende a encarecerse y tiende a reducirse la diferencia que hay respecto a la gasolina. Ese es un factor muy importante. Lo que ocurre a continuación y lo más importante en estos tiempos es que estas oscilaciones en el precio hacen que en momentos dados las personas que compran gasoil lo acaben comprando a un precio superior al que estaban comprando la gasolina, precisamente porque hay mayor demanda. Pero no solamente eso, es que al ser el gasoil el producto que más se surte en las gasolineras, el que más se vende, es por lo tanto el producto de mayor rotación. Y por eso también el gasoil puede que suba de precio en un momento determinado en el que la compra de la gasolina 95 y 98 siguiente todavía no se ha hecho y todavía no ha habido una actualización de los precios al alza igualmente. Entonces, estos dos fenómenos, tanto lo que es la mayor demanda del gasoil en invierno como el hecho de que al ser el producto de mayor rotación se acaba antes y por lo tanto la subida de precios tiene que acabar antes también el gasoil, está provocando que en algunas gasolineras donde se consume mucho gasoil, el precio de este combustible pueda estar por encima del de la gasolina. Pero es que además está ocurriendo igualmente en algunas gasolineras por el mismo motivo exactamente que la gasolina de octano 95 ha acabado costando más que la de 98. Yo eso todavía no lo he visto, lo del gasoil sí, como os estamos enseñando, pero es exactamente el mismo motivo. La gasolina de 98 es la que menos rotación tiene y en añadido, además, puede funcionar cualquier coche perfectamente con gasolina de 95 aunque indique 98, con lo cual es la que menos se gasta. Si sigue todavía ahí en el depósito y el gasolinero no quiere cambiar el precio porque lo compró a un precio determinado, puede que la 95 acabe adelantando a la 98 hasta que se renueve el tanque. Estos dos fenómenos explicarían por qué el gasoil ha llegado a estar por encima de la gasolina. Pero además hay un fenómeno de fondo muy importante que es el asunto de cuánto gasoil hay disponible en el mundo. Y aquí tenéis un gráfico muy bonito que ha publicado Antonio Turiel en su blog, que es la producción de gasóleo de los últimos años, y como él pronosticaba y anunciaba, ha habido una reducción paulatina y progresiva del gasoil disponible en el mundo. O sea que cada vez tiende a ser más caro si la demanda aumenta, obviamente, aunque esto también en última instancia puede estar vinculado al asunto de la pandemia, pero borrado el factor de la pandemia, el asunto del gasoil disponible para la automoción, para los usos que nosotros le damos y para las calderas, también se está reduciendo, lo cual es un factor que dispara hacia arriba los precios. O sea que aquí hay marejada de fondo y no solamente hay factores coyunturales como estáis viendo. Pero es que hay otros factores coyunturales muchas veces ocultos. Ya sabéis que más o menos el precio del combustible es mitad impuestos, mitad el coste del crudo y mitad los márgenes y los costes operativos de los distribuidores de combustible y de los que nos lo venden. ¿Y qué pasa en ese ámbito? Ya sabemos lo que son los impuestos, que son fijos, la foto es fija. Ya hemos hablado de las variaciones del precio del crudo y por qué ocurre que de repente en el año 2008 el Brent llegó a los $125 y para nada teníamos estos precios que tenemos hoy en día. E igualmente en el año 2014 el barril de Brent llegó nada menos que a los $108 y teníamos un precio del combustible mucho más bajo que el que tenemos ahora. Es una cosa que preguntáis muchos y que nos inquieta a muchos, por qué cada vez está más separada la cantidad que hay que pagar por un barril de petróleo respecto a la cantidad que estamos pagando en las gasolineras. Bueno, al margen del asunto de los impuestos y del coste del barril, como digo, están los costes operativos. Y lo cierto es que los márgenes brutos de la distribución están igualmente más altos que nunca, hasta el punto que en el año 2014 era de 17 céntimos por litro y actualmente está en los 25 céntimos por litro o algo más. O sea que está en máximos. Pero ojo, ¿quiere decir esto que la gente que distribuye, las empresas que distribuyen combustible tanto al por mayor como al por menor, están haciendo más negocio que nunca? Bueno, hasta cierto punto. Porque aquí hay algunas cosas también, hay otros dos factores más que hay que tener en cuenta. El primero de los factores que hay que tener en cuenta y que es muy poco conocido es que justamente desde ese año 14 tienen que hacer aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Es decir, que una parte del dinero que nosotros pagamos a la hora de repostar no solamente se va en impuestos, sino que se va a suplir, a compensar también pagos que los petroleros tienen que hacer a la administración
para ir generando una economía menos dependiente del petróleo. Ese es un motivo que impulsa igualmente en un porcentaje pequeño, pero que suma, el alza de los precios del petróleo. Y no es nada conocido. Y además estamos hablando de los costes de transportar, de distribuir y de almacenar el combustible. Si el precio de la energía en general está subiendo, al igual que ocurre con la inflación en cualquier otro tipo de producto, también ocurre en el asunto del precio del combustible. La inflación también influye en que el precio de combustible, aunque el combustible es un medidor, es un factor básico de la inflación de un país, hay que moverlo. Hay que almacenarlo, hay que transportarlo para consumirlo y todo eso tiene un coste. Si suben los costes en general de la energía, de la electricidad y el mismo coste del combustible, también sube el precio del combustible, aunque parezca una cosa un poquito contradictoria, pero es así. Y en segundo lugar, y muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta, es que la normativa europea obliga a que cada vez haya más biocarburantes en el combustible que nosotros estamos consumiendo, un 10% de etanol en la gasolina, un 7% de aceite vegetal, de gasoil natural sacado de la agricultura en los vehículos que funcionan con un ciclo diésel. Así que esos biocombustibles tienen o pueden tener un precio igualmente superior y que impacta directamente en el precio final de los combustibles. Así que la suma absolutamente de todos estos factores, más por supuesto la coyuntura de la guerra, que para nada ayuda, es lo que explica los precios locos que estamos viviendo con el petróleo. No solo el precio en términos absolutos, ya por encima de los 2 euros, sino también incluso estas fluctuaciones absurdas en las que el gasoil adelanta la gasolina, etc. Tener en cuenta también que lo que más influye de todo es el mayor factor, que es el de los impuestos. De hecho, yo estaba mirando los precios antes de entrar a grabar este vídeo en Europa, y aunque no forma parte de la Unión Europea, el país que tiene el combustible con el precio más alto de toda Europa es Noruega. Un país que sí que tiene una renta per cápita muy alta y por lo tanto en general los precios y los salarios son mucho más altos, pero que está bañada en petróleo. ¿Por qué? Pues porque la imposición ahí es salvaje. O sea, ahora mismo ahí la gasolina está casi a 2,5 euros el litro. Así que los impuestos son evidentemente también un factor muy importante. Y por eso, asociaciones de consumidores y también la patronal de la distribución del petróleo al por menor, es decir, los gasolineros, están pidiendo al gobierno que, igual que está haciendo con la electricidad un plan para directamente bajar los beneficios de las eléctricas por todas estas coyunturas para bajar el precio, se haga lo mismo con los combustibles en lo que se refiere al IVA, puesto que es un producto que está con doble imposición. Así que se está pidiendo, efectivamente, un 10% de IVA para la gasolina y para el gasoil, mientras esto no se corrija. ¿Lo vamos a ver? ¿Se va a hacer? Pues nadie lo sabe. De momento ya hay incluso promovidas manifestaciones por el altísimo coste del combustible que esté haciendo que muchos negocios son inviables o con una reducción tan fuerte de los beneficios que hace tambalear a toda la industria. De hecho, la industria electrointensiva y energéticamente intensiva en España ha parado porque con los costes de la energía que tenemos no merece la pena seguir produciendo. Y este es un problema muy grave que puede acabar congelando a un país. No digamos ya si definitivamente nos cierran la llave del grifo, algo que puede ocurrir próximamente con el tema del gas y con el tema del petróleo, especialmente con el tema del gas. Así que si Putin hiciera eso, pues estaríamos efectivamente todavía bastante más fastidiados y veríamos un aumento todavía mayor del precio de los combustibles. Y la otra gran pregunta es ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo se va a acabar esto? Bueno, pues aquí la cuestión no es nada fácil de pronosticar, pero lo cierto es que seguimos, como dirían los anglosajones, con un gap entre lo que pide el mundo de petróleo, lo que necesita y lo que se está distribuyendo y produciendo. Y esto no es una cosa que se pueda cambiar de un día para otro, hace falta un tiempo, un periodo y bueno, se pueden acelerar ciertos procesos, ya estamos viendo incluso cómo se está intentando sacar reservas de Estados Unidos, de Venezuela, de los países que tienen reservas importantes, pero no se puede conseguir ni en una semana, ni en un mes, ni en 3 meses, sobre todo porque hasta la fecha las grandes organizaciones productoras de petróleo, Verbigracia, la OPEP, la más importante, no estaba muy por la labor de aumentar la producción del petróleo para paliar la situación que estamos viviendo. Ahora parece que sí, que empiezan a mover el trasero y que esto va a cambiar. Pero se estima que hasta finales de 2022 no vamos a acabar llegando a un equilibrio en el que oferta y demanda de petróleo puedan promover una reducción del precio de los combustibles. Así que hasta entonces, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Se van a atrever los gobiernos a tocar su gran hucha de los impuestos de los combustibles, que en España son más de 21.000 millones de euros al año? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que pasa con la economía, vamos a ver hasta dónde nos van a hacer llegar y vamos a ver también
hasta dónde estamos dispuestos a llegar con esta situación. ¿Qué es lo que hay? Nada más, queridos amigos, espero que este análisis te lo haya explicado todo y que haya quedado suficientemente claro como para que lo puedas comprender. Y si es así, me doy por muy satisfecho y solo te pido que te suscribas y no te pierdas ni un solo vídeo de aquí del canal de CarWow.es. Muchísimas gracias y hasta el siguiente. Adiós.